Espíritu de estupor. Nos preguntaron recientemente qué quiso decir el apóstol Pablo con la expresión espíritu de estupor mencionada en el libro de Romanos, en el capítulo 11, en el versículo 8. ¿Acaso que Dios nos envía un espíritu demoníaco para que nos insensibilice? Bueno, es claro que el diablo puede hacer de las suyas para que las personas no hagan lo que les conviene hacer. Sin embargo, es realmente el diablo el responsable o el gran responsable de producir este tipo de actitud en la vida de las personas. Bueno, para llegar a una conclusión yo creo que debemos analizar el pasaje en mención y así dilucidar de qué está hablando el apóstol Pablo. Primero que nada, la palabra espíritu mencionada aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 11, en el versículo 8, está siendo usada como un sustantivo abstracto, o sea, estos sustantivos se usan para referirse a sentimientos, a emociones, a cualidades o a actitudes. Siendo así, el espíritu de estupor entonces es una actitud o un estado en el que se pueden encontrar las personas o se pueden llegar a encontrar las personas. Por otro lado, la palabra estupor usada aquí viene del latín stupor, que significa entumecimiento o insensibilidad y deriva del verbo latino stupere, que significa estar pasmado, estar aturdido, sin sentido. O bien sea, el espíritu de estupor tiene que ver con estar pasmado, aturdido, en un estado de insensibilidad y adormecimiento o embotamiento espiritual. Casi les digo embotellamiento. Embotamiento espiritual, como el acontecido casualmente al pueblo de Israel. Según el contexto de Romanos, en el capítulo 11, Pablo está hablando particularmente del pueblo de Israel, quien se había rehusado a creer e inclusive había abandonado la fe. Romanos, capítulo 11, versículo 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Dios les dio espíritu de estupor. Inmediatamente el apóstol Pablo dice, ojos que no vean y oídos con que no oigan, dice, hasta el día de hoy. Más adelante, en Romanos, en el capítulo 11, en el versículo 10, en la parte A, el apóstol Pablo dice, sean oscurecidos sus ojos para que no vean. En Romanos, en el capítulo 11, en el versículo 25, también dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y en Deuteronomio, en el capítulo 29, en el versículo 4, porque aquí en Romanos 11:8, Pablo dice, como está escrito. De manera que esto quiere decir que el apóstol Pablo está citando un pasaje en el Antiguo Testamento. Y este pasaje es, vuelvo a repetir, Deuteronomio, capítulo 29, versículo 4. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Nótese lo que está diciendo. O sea, viendo no ven, y oyendo, básicamente, no oyen. De modo que, como el pueblo de Israel se había rehusado a creer y se había apartado de la fe, pese a que Dios les había enviado
a los profetas, y dice una y otra vez, los primeros y los postreros y en todo tiempo. Pese a que Dios había enviado a los profetas, llamándolos al arrepentimiento una y otra vez, ellos no quisieron oír. Ellos no quisieron escuchar. Entonces Dios les envía espíritu de estupor. Esta actitud de irrelevancia, que consiste en una especie de adormecimiento y letargo espiritual, como un juicio para sí mismos. O bien sea, Dios dice como que no quieren oír, como que no quieren escuchar, como que no quieren entrar en razón. Ya les envié los profetas uno y otra vez, más bien los mataron. Jesucristo hace mención de eso en el libro de Mateo también. No quieren escuchar. Ok. Que esto sea para su propio juicio, por no querer escuchar. Entonces, por ejemplo, el profeta Ezequiel, o el Señor a través del profeta Ezequiel, les dice: porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que hubiese o que hubiere apartado de andar en pos de mí, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo, Jehová, le responderé por mí mismo. Pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que cuando hay una persona que no quiere oír, que no quiere escuchar, Dios le ha advertido sobre la idolatría y, bueno, no ha hecho caso y ha adoptado otros ídolos y a otros dioses y los ha venerado, y los ha adorado y les ha ofrecido sacrificios, y de repente necesita consultar a Dios y viene al profeta, le va a responder conforme a su corazón. Es lo que está diciendo. De hecho, aquí mismo, en el libro de Romanos, en el capítulo 11, en el versículo 9 y 10, el apóstol Pablo hace mención de esto. Dios les da espíritu de estupor a aquellas personas que no quieren oír, que no quieren escuchar, que son rebeldes, que no quieren discernir la voz de Dios, a los que Dios les ha hablado una y otra vez. No quieren escuchar, entonces les da espíritu de estupor, una especie de adormecimiento para que viendo no vean y oyendo no oigan. Entonces les dice aquí en Romanos 11, 9 y 10. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Es lo que está diciendo. Simple. Muchas personas hay así en nuestro entorno, en nuestro alrededor. De hecho, pasa mucho con los incrédulos. Y usted le habla a sus familiares, y a sus primos, y a sus tíos, y a sus vecinos, y a sus amigos, y a sus compañeros de trabajo, y no quieren oír, y no quieren escuchar. ¿Qué dice Romanos capítulo 1, versículo 28? Mira, el camino que tú estás transitando es muy peligroso. Y usted les habla de la bebida, y les habla del cigarro, y les habla del libertinaje, y les habla de Cristo, y no quieren escuchar. Pues vea lo que dice Pablo en Romanos en el capítulo 1, en el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Parece que está relacionado con el freno, ¿verdad? Dios, por ejemplo, a los creyentes, Dios nos redarguye. Pero aquí está hablando de quizás los incrédulos. Y dice que cuando el incrédulo no quiere escuchar, ok, perfecto, adelante, húndase en el seno. Ahora, no es que Dios está sentado en su trono con una especie de varita mágica mandando espíritu de estupor a todos aquellos que no quieren escuchar su voz. Usted sí, bueno, a usted no le voy a dar, pero usted que lo parte un rayo y Dios está ahí mandando espíritu de estupor. No, esto no es así. Esta, como otras maldiciones, están ahí flotando en el aire para quienes quieran apropiarse de ellas. Por ejemplo, Proverbios capítulo 30,
versículo 17. El ojo que escarnece a su madre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada los saqueen y le devoren los hijos del áspera. Por ejemplo, entonces un hijo que es desobediente, que no escucha los consejos de su padre y de su madre, las enseñanzas de sus padres, bueno, dice, los cuervos de la cañada los saqueen y los devuelven los hijos del águila. Obviamente aquí los cuervos y las águilas, que son animales inmundos, representan a personas, ¿por qué no decirlo?, incrédulas. Y le van a terminar haciendo daño. Entonces Dios no está ahí tirando maldiciones a las personas, están ahí flotando en el aire para quien quiera apropiarse de ellas. De manera que un hijo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, pues de repente esto va a caer sobre él. Usted recuerda lo que dice el apóstol Pablo en Efesios, recuerda usted en Efesios, el versículo preferido de los padres. En Efesios, en el capítulo 6, usted recuerda lo que dice el apóstol Pablo. Yo le voy a recordar. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. También estas bendiciones están ahí flotando para aquellos que quieran apropiarse de ellas. De manera que el espíritu de estupor es una trampa. Si usted quiere decir una maldición, ha sido dada para aquellos que son rebeldes y no quieren oír y no quieren escuchar, empezando por los incrédulos. Ahora surge la pregunta, hermano, pero entonces esto también es para los creyentes. Claro, por supuesto que sí. ¿Qué pasa con los creyentes, por ejemplo, que toman la cena del Señor con ligereza, sin discernir el sacrificio y la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Vaya conmigo a 1 Corintios, al capítulo 11. Veamos qué es lo que pasa. 1 Corintios 11, en el versículo 27, el apóstol Pablo dice: de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué pasa con los creyentes que toman la cena del Señor con ligereza, sin discernir lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, sin discernirlo, sin valorarlo? ¿Qué es lo que pasa? Dice que serán culpados. Ahí lo está diciendo con mucha claridad. Serán culpados del cuerpo y de la sangre del Señor. 1 Corintios 11, versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, será culpado. Y ahora dice que juicio come y bebe para sí. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Y de qué estamos hablando? De espíritu de estupor. ¿Y qué es el espíritu de estupor? Una actitud de adormecimiento. Teniendo ojos no ven, y teniendo oídos no oyen. Y hay muchos creyentes, quizás en nuestra iglesia, que están en esa condición. Y el Señor habla, y el Señor expresa, y el Señor llama la atención. Y ellos ni ven, ni oyen. ¿Por qué? Al no discernir los sufrimientos y la muerte de Cristo, su conciencia se va a ir cauterizando, se va a ir endureciendo. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Por qué eran mentirosos? Porque se les había cauterizado o endurecido o adormecido su conciencia. Y es lo que la palabra de Dios está diciendo. De modo que si una persona es rebelde a la voz de Dios, si no quiere escuchar, o sea, si seguimos viniendo a la iglesia una y
y otra vez escuchamos el mensaje y la enseñanza de la predicación de Dios, entramos y salimos en la misma condición, sin discernir la voz de Dios. El espíritu de estupor, esta actitud podría venir sobre nosotros, tal y como sucedió con el rey Nabucodonosor en el libro de Daniel. En el capítulo 4, Dios le advierte a Daniel y le dice, bueno, dígale a Nabucodonosor que él puede ser el rey de reyes, pero yo soy el rey de reyes y señor de los señores, ¿verdad? Que tenga mucho cuidado con su actitud. Este hombre era sumamente sabio, había construido la famosa ciudad de Babilonia, probablemente los muros colgantes de Babilonia. Era una ciudad muy hermosa, según se cree. Y sin embargo, bueno, Nabucodonosor, bueno, dice, sí, está bien, él es Dios de dioses, sí, voy a tener cuidado con mi actitud. Pero un día, que no tenía nada que hacer, sale al balcón de su casa y de repente dice, ¿y quién hizo todo esto? Lo hice yo, con mi inteligencia. Yo preparé los planos, yo dirigí la obra. Y vea, esto es un reflejo de mi grandeza. ¡Pum! Dice la palabra de Dios en Daniel, en el capítulo 4, en el versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como de las aves. Le fue quitado el entendimiento y llegó a comportarse como una bestia del campo. Quizás la única diferencia con Nabucodonosor y muchas personas hoy en día es que posteriormente Nabucodonosor supo escuchar y valorar la experiencia que había vivido. Dios le había advertido a través de Daniel lo que iba a pasar y escuchó por un tiempo, pero no se aguantó, y en lugar de darle la gloria a Dios se la dio a sí mismo. ¡Pum! Y Dios le quitó el entendimiento. Repito, la única diferencia con el rey Nabucodonosor es que posteriormente supo escuchar y valorar la experiencia vivida. Daniel, capítulo 4, versículo 34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Dios le dio la lucidez suficiente para que pudiera ver su condición, la condición en que se encontraba, y darle la gloria a Dios. Esto quiere decir, vuelvo a repetir, que él valoró la experiencia que acababa de vivir. De modo que no nos extrañemos si en la iglesia, cuando llegamos a adorar a Dios, somos más como un rebaño de vacas pastando en un potrero que verdaderos hijos de Dios redimidos por la sangre del Cordero. Mire, a veces es tremendo para nosotros es llegar y pararnos en un púlpito porque nos han invitado a enseñar y a predicar la gloriosa palabra de Dios. Y uno vuelve a ver a las personas. Vamos a buscar en la Biblia, en tal capítulo, en tal versículo, y las personas están. Y están hablando con la otra persona. Están contando chiles y anécdotas de su vida y están riéndose. Y otros simplemente están aquí con celular. Oigan, no venimos a adorar a Dios. Y parecen vacas pastando en un potrero y no personas que han sido redimidas por la sangre de Cristo y que valoran el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Una irrelevancia total. A mí me ha tocado, estando en un púlpito, llamar la atención a un grupo de personas para que por favor me miren y me escuchen. Y aún así son irrelevantes.
Por supuesto que muchas de estas personas a la larga, ¿verdad?, no son creyentes. La razón de esa irrelevancia es porque no son creyentes. Están ahí por la muchacha que los invitó, por el muchacho guapo que los invitó, o por haber que agarran pelón. Pero son arqueros y no les interesa nada lo que está pasando en su entorno. Otros, a la larga son creyentes, pero son bebés espirituales. Tenemos invitados a una iglesia y hablábamos acerca de los creyentes carnales y que son bebés espirituales. Óigame, posteriormente nos dimos cuenta que alguien por ahí se resintió. ¿Sabe por qué se resintió? Porque es un bebé espiritual. Una persona que de verdad es un creyente y está por el Señor Jesucristo, está para escuchar la palabra de Dios y ser confrontada con ella y determinar cuáles son los cambios que debe hacer en su vida. Si cuando escuchamos la palabra de Dios nos resentimos con ligereza, a la larga es porque somos bebés espirituales. A los niños se les siente bondad, ¿no es cierto? Bueno, a la larga, estas personas que están en esta iglesia, que parecen más vacas pastando en un potrero que creyentes redimidos por la sangre de Cristo, son bebés espirituales. Aceptaron a Cristo, pero nunca crecieron. ¿Por qué razón? Porque el liderazgo de la iglesia no les dio seguimiento, porque no tienen un programa de formación cristiana para nuevos creyentes. O quizá porque a él no le da la gana. ¿Por qué? Porque hay que recordar que tenemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. A leer la palabra, a orar, a adorar a Dios con el corazón, a ser agradecidos entre un montón de cosas. Entonces no le echemos tanto la culpa al liderazgo. Yo conozco personas que se han refugiado en Dios y en la palabra de Dios, y han crecido y se han desarrollado. De los menos, pero pasa. Entonces, esa irrelevancia puede estar relacionada con que las personas son incrédulas, o con que las personas aceptaron a Cristo, pero no tuvieron ningún tipo de crecimiento, son bebés espirituales. O, desgraciadamente, muchas de estas personas que dicen ser creyentes, inclusive bautizadas, sin siquiera saber, ya se pegaron el premio mayor, ya se pegaron la lotería. Dios les ha hablado tanto, Dios les ha dicho tanto, Dios los ha exhortado, les ha hablado de todas las maneras posibles y no quieren escuchar. Bueno, tienen espíritu de estupor. Este es un juicio por no querer escuchar a Dios. No en vano, el apóstol Juan, recuerdo, dicen que no pidan por aquellos que han cometido pecado de muerte. O sea, por más que usted ore, por más que usted ayune, por más que usted le ruegue a Dios, ellos no van a escuchar, porque tienen espíritu de estupor. Yo no estoy diciendo que no ore por ellos. Yo estoy diciendo que usted ore y ore y ore y ore y nada pasa con ellos, porque ya tienen espíritu de estupor. ¿Qué se puede hacer en este caso? O sea, ¿qué se puede hacer? Yo digo que no se puede hacer nada. El que tiene que hacer algo es la persona que está en esa situación. Como lo hizo Nabucodonosor, le dieron una oportunidad, le devolvieron el entendimiento por unos segundos, por unos minutos, y pudo entender y comprender y rectificar. Por eso yo digo que si el Señor nos está hablando todavía, si todavía somos capaces de oír la voz de Dios, por favor, no endurezcamos nuestros corazones. Hebreos, capítulo 3, versículos 7 al 8. Hebreos, capítulo 3, versículos 7 al 8. Yo he encontrado con personas a las que me ha tocado hablarle. Y yo le estoy hablando, y esa persona está así, concentrada, así como un cubito mágico, como decimos nosotros, está, pero así, mirándole a usted a los ojos, escuchando todo lo que usted está diciendo atentamente. Y cuando usted le hace la invitación a aceptar a Jesucristo o a reflexionar sobre su error o sobre su pecado, de repente le dice, sí hermano, pero yo paso porque yo pienso y creo de otra manera. Pero estaba así,
Te estaba mirando, pero no te estaba viendo. Te estaba escuchando, poniendo atención, pero no te estaba oyendo. Ni te estaba mirando, ni te estaba oyendo. Hebreos capítulo 3, versículo 7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mira hermano, mira hermana, a veces somos jupones, rebeldes y tercos. Y yo le voy a decir, si todavía somos capaces de escuchar la voz de Dios, mejor de discernir la voz de Dios. Mire, ¿quién nos está hablando? No es el profesor de la universidad, no es el vecino, el pulpero, no es la persona que recoge la basura. Es Dios, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro amo y Señor. Es el que nos está hablando. Deberíamos ponerle atención y reflexionar en lo que nos está diciendo y lo que nos está advirtiendo. ¿Usted recuerda lo que dice el Salmo 91? ¿El que qué? El que habita bajo el abrigo del Omnipotente. ¿Qué? Bueno, será librado de muchas cosas. El que habita. Pero si tú y yo no queremos escuchar, y Dios nos llama, y Dios nos advierte, pues aquí va a pasar algo. ¿Verdad? Cuando pase el gavilán, no vamos a escuchar la voz de nadie. Cuando pase el gavilán, no vamos a oír nada, ni vamos a ver nada. ¿Y qué va a pasar con el gavilán? No, ¿qué va a pasar con nosotros? Y después decimos, es que Dios me abandonó. No, Dios no nos abandonó. Nosotros decidimos dejar de escuchar a Dios. Por eso si el Señor nos está hablando, si todavía somos capaces de oír la voz de Dios, por favor no endurezcamos nuestros corazones. Seamos sensibles a la voz de Dios. Y le voy a decir esto, para los creyentes resentidos. Si de repente Dios nos sacude, reaccionemos, porque Dios nos está haciendo un favor. Reaccionemos para que no pase algo peor y caigamos, algo peor y caigamos en este estado lamentable de adormecimiento y letargo espiritual, resultado de nuestra irrelevancia. Escuche lo que dice Pablo en Efesios en el capítulo 5, en el versículo 14. Efesios capítulo 5, versículo 14. Pero escuche, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué dice? Cristo va a comenzar a iluminar nuestro camino, diciéndonos, mire, no vayas por aquí, ve por aquí. Aquí está oscuro, aquí está en tinieblas, aquí es peligroso, ¿verdad? Si nos despertamos, si escuchamos su voz, Cristo va a iluminar nuestro camino. Dices, por aquí donde tienes que ir. Ay, hermanos, que yo no sé lo que tengo que hacer. No sabes lo que tienes que hacer. O no ves lo que tienes que hacer. No vaya a ser que pase algo peor. Que por no ver y no escuchar vamos a ir por el sendero oscuro. Y esto va a ser causa de que ocurran eventos en nuestra vida de los cuales nos vamos a lamentar el resto de nuestra vida. Pero bajo ninguna circunstancia, ignoremos la voz de Dios, puede ser muy peligroso para nosotros y nuestra iglesia, puesto que una actitud así podría llevarnos, vuelvo a repetir, a cometer errores en detrimento de nuestra propia salud mental, y ahí lo vamos a dejar, espiritual y física. Espíritu de estupor, una actitud de adormecimiento, donde pudiendo oír no escuchamos y donde pudiendo ver no vemos, porque hemos sido rebeldes a la voz de Dios. Mi nombre es Carlos Corrales, que la pases bien.